Chao, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este es un video súper importante donde quiero enfatizar que es de un punto de vista muy diferente a cómo vemos el sustrato. Vemos muchos videos acerca de cómo preparar un buen sustrato, pero yo quiero darte una información muy importante para que al momento de preparar los diferentes sustratos, donde puedes ver diferentes videos, tomes mucho en cuenta en realidad qué es un sustrato, qué es el sustrato ideal, cuál es la característica o esto que necesita para hacer un sustrato ideal para las plantas. Por eso este video es acerca de el mejor tipo de sustratos para tus plantas. Quiero comenzar diciéndote que una de las bases para un buen sustrato es la tierra. Obviamente me van a decir, claro, las plantas viven en la tierra y se desarrollan en la tierra. Entonces, ¿qué es lo diferente que me estás dando? ¿Qué es lo diferente que me estás diciendo? Esto es lo principal, la tierra. Pero ¿qué conlleva a un sustrato ideal para las plantas? Es lo que vamos a aclarar en este video. Hay muchos que hasta hacen memes acerca de por qué una planta en el suelo se desarrolla mucho más que teniéndola yo. Entonces, si en el suelo no hay ningún tipo de cuidados, ningún ambiente controlado, riegos controlados, no hay un sustrato ideal como el que nosotros pretendemos darle, porque se desarrollan mucho más que yo cuidándola tanto, que yo fertilizándola, que yo regándola, que yo poniéndola en la sombra, que poniéndolo. Entonces, todo eso que tenemos en la mente es lógico, porque realmente un ambiente para ellos es el ideal, desarrollarse mucho mejor fuera. ¿Por qué? Porque el sustrato en el que están muchas veces es de mejor calidad que el que nosotros le damos. Esa es una de las realidades. ¿Por qué? Vamos a comenzar con las hojas secas. Cuando agregamos esto que son las hojas secas, que acá le llamamos hojarascas, puede ser de cualquier tipo de hojas. Generalmente se utiliza acá la hoja de pepeto por los niveles perfectos que tiene de nitrógeno, fósforo, calcio, potasio. Entonces le ayuda mucho a desarrollarse la planta. Pero en particular las hojarascas, cuando una hoja cae, termina obviamente su ciclo de vida, ella va aportando unos nutrientes necesarios para nuestras plantas. Entonces, cuando tenemos en nuestra mente el humus, quiero aclararlo que humus es todo lo relacionado a descomposición, que es lo que una planta realmente necesita. Y aquí van dos palabras claves. 1, humus, y 2, descomposición. Las dos van interrelacionadas, ya que significan obviamente la descomposición de algo orgánico. Entonces, este puede ser, por ejemplo, la cascarilla de arroz, las hojas secas, que son las hojarascas. Entonces, esos no son realmente lo que la planta necesita. Eso nosotros lo hemos aumentado al momento de cuidarlas o de tener un sustrato ideal. Por ejemplo, el carbón, la perlita. Otro mineral, por ejemplo, que es bien utilizado es la piedra pómez. Entonces, todos esos son elementos minerales que obviamente le aportan y le ayudan mucho al sustrato, al drenaje, al momento de descomponerse, darle eso
que tiene para que la planta se desarrolle, pero realmente este no es el sustrato ideal para ella. Y entonces ahí vienen las palabras mágicas para un buen sustrato. ¿Y qué son? Los micro y los macroorganismos que se desarrollan en el sustrato. Entonces esto te puede parecer muy familiar y no es un secreto, sino que realmente es algo que nosotros lo hacemos, pero lo desconocemos completamente. Cuando una hoja cae al suelo, inmediatamente es atacada por hongos o bacterias para comenzar su ciclo de descomposición. Estos son los que realmente los nutrientes que ella aporta, pero los hongos y las bacterias, cuando entran en estado de descomposición, son los que realmente nutren a la planta, oxigenan a la planta. Por eso es que humus puede ser cualquier tipo de sustrato que hagamos. El más conocido, uno de los más conocidos es el humus de lombriz, que realmente es cuando se desarrollan las lombrices al nivel de la descomposición del suelo. Entonces ella le aporta demasiada oxigenación a las raíces. Un humus de lombriz queda una tierra súper suelta porque esto es lo que le aporta. Entonces al momento de regarla se evapora rápidamente, la oxigena y no la encharca. Entonces ese es el humus de lombriz. Pero realmente el humus puede ser, por ejemplo, con la descomposición de todo lo orgánico, cáscaras de banano, de huevo, todo lo orgánico va a ser un humus, es decir, todo esto orgánico que se descompone es atacado rápidamente por hongos, por bacterias, y eso le da a las raíces de la planta los nutrientes necesarios para que ella lo absorba desde la raíz, lo suba a su tallo y lo muestre en las hojas. Entonces, realmente un humus o un sustrato necesario es aquel que tiene los micro y los macroorganismos necesarios para las plantas. Todo lo anterior que le agregamos, piedra pómez, perlita, todos esos para hacer un sustrato nivel Dios, realmente son unos agregados como minerales, pero que realmente lo que le ayudan es a oxigenar las raíces y a nutrirlas. Realmente es todos los descompuestos orgánicos que tiene un sustrato ideal para las plantas. Cuando las hojas se descomponen o todos estos elementos orgánicos se descomponen, por ejemplo una cáscara de banano, el potasio, entonces todo esto le va dando nitrógeno, fósforo, potasio, calcio a las plantas, pero necesitan de los micro y de los macroorganismos para poder descomponerse, desarrollarse y darle a las raíces todo lo que necesitan. ¿Cuáles son los beneficios del humus? 1. El humus funciona como una esponja, es decir, filtra y oxigena las raíces. Esto hace que el agua no se encharque, por ende no tienden a podrirse ni a acumular mucha agua, sino que es como un baño el que se le da a la planta. 2. Aporta los nutrientes necesarios, fósforo, calcio, magnesio, si le agregamos carbón, es decir, todo lo demás que le podemos agregar es, aparte de descomponerse, le brinda todos elementos que en la descomposición son beneficiosos para nuestras plantas. Es decir, estos micro y estos macroorganismos se nutren y se alimentan de esto y por ende las raíces lo absorben y lo suben a la planta. El humus a su vez produce activadores de crecimiento en la planta, es decir, produce también antibióticos que pueden hacer que la planta sufra menos, se dañe menos, tenga menos plaga, tenga menos. ¿Por qué? Porque tiene sus propias defensas. Esto es algo muy beneficioso. Entonces, depende del sustrato, es que la planta se va a desarrollar. Aparte, para hacer referencia, por ejemplo, tenemos una planta
que la tenemos 2, 3 años, no nos avanza, no nos crece, no nos da una nueva hoja, no tiene muy bonitas sus hojas, no se desarrolla, no da hijuelos, es decir, no avanza, está estáticamente, no está activa. Entonces nosotros notamos eso y decimos, ay, ya tiene mucho tiempo en el sustrato, pero ¿qué significa? No lo logramos entender. Entonces quiero que lo entiendan con esto. Es que el sustrato que ella tiene dentro de la maceta, nosotros le podemos decir es un sustrato que ya está viejo, y realmente es que ese sustrato ya no alimenta a los micro y a los macroorganismos que están desarrollados dentro de ella. Entonces, por ende, ya no están activos, ya no siguen funcionando, por más que nosotros digamos, le vamos a poner abono, le voy a poner abono, no. Entonces, estos micro y macroorganismos ya no los tiene, entonces no es suficiente para ella y comienza a notar ciertas carencias, ciertas deficiencias al momento de desarrollarse, es decir, queda estática, queda inactiva y ya no se desarrolla ni nueva hoja ni nada. Pero ¿qué pasa? Esto me pasó con mi cadena de corazones. Yo lo tenía en un sustrato diferente y no avanzaba. Entonces, inclusive cuando yo lo saqué de ese sustrato, obviamente yo dije, no sé ni cómo es que se ha mantenido. Le cambié a un sustrato muy orgánico, con hojarascas, con cascarilla de arroz, y me ha funcionado, inclusive está dando nuevos brotes. Es decir, este es un sustrato que la está alimentando, tiene micro y macroorganismos que la están defendiendo. Estos micro y macroorganismos, aparte de nutrirlas, atacan algún tipo de plagas y las defiende. Funciona como un antibiótico para que se enferme menos. Es decir, es como unas vitaminas y ellas se defienden mucho más, tienen más resistencia a algún tipo de plagas. Aparte, como tiene los beneficios que le podemos agregar, la cascarilla de arroz, la perlita, todos los demás minerales, carbón, que le pueden aportar a defenderla, a ayudarla al drenaje y todo lo demás. Me despido pidiéndote que te suscribas a mi canal para más contenido y darle like a este video si te gustó. Y me encanta compartir un poco del conocimiento que sé, porque sobre todo es para el beneficio de las plantas. Hay miles y miles de sustrato para diferentes tipos de plantas. Un sustrato ideal para los cactus, un sustrato ideal para las suculentas, un sustrato ideal para las plantas de interior, un sustrato ideal para los frutales, pero quiero que te quede claro que necesita de los micro y los macroorganismos para poder desarrollarse y poder defenderse de todas aquellas plagas que la pueden atacar. Se despide Edith Salinas dándote las gracias por suscribirte a mi canal y ver mis videos. Es muy importante que si te gustan esos videos le des like y con eso me apoyas un montón. Muchas gracias. Me despido dándote un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.